Bien, entonces hoy arrancamos con simulación. Voy a compartir la pantalla. Bueno, voy a compartir toda la pantalla. Ahí se está viendo, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Bueno. Simulación para análisis de la incertidumbre. Dice, bueno, el tema más o menos nos ubica, ¿no? ¿Quién me puede decir algunas cosas que les quedó de ayer? No, debe haber quedado mucho. Sobre simulación. Digo, sobre incertidumbre, perdón. ¿Se puede tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre? ¿Se puede tomar decisiones? Sí, ¿no es cierto? ¿Y cuánto confiarán en esas decisiones? ¿Sí? A ver, miro el chat. El futuro es algo incierto, pero es más difícil. Tenemos futuros escenarios, pero no probabilidades. Pero no tenemos probabilidades. ¿Sí? Bien. Pero a veces no son las mejores. Bien. Y tenemos que tomar decisiones. ¿Sí? Es más, creo que muchos de los escenarios en los cuales estamos son bajo condiciones de incertidumbre. O no sé si les pasa a ustedes, me dirán si existen decisiones en las cuales no haya incertidumbre o no haya un pequeño margen de incertidumbre. Más en los temas que nosotros vimos, por ejemplo, programación lineal, lo enmarcábamos en un marco de bajo condiciones de certeza, pero no, en la realidad no es tan así. Seguramente van a ir cambiando. Y más si es no a corto plazo, sino a mediano o largo plazo, seguro que van a ir cambiando. Pero bueno, nosotros lo tomamos desde el punto de vista de nuestro plan de producción. Entonces decíamos que estamos bajo condiciones de certeza. Cuando hemos hablado de proyectos, vimos PERT y CPM, ¿sí? O CPM y PERT, pues vimos más CPM. CPM plantea con valores conocidos, tiempos conocidos, costos conocidos, ¿sí? O sea que podríamos decir que estamos bajo condiciones de certeza, pero en la realidad tampoco están así. Muchos de los valores quizás son estimados, son, no sé, pronósticos, son de alguna manera que los obtuvimos. Bien, sí, ahí Denise me dice, en realidad siempre hay un poco de incertidumbre porque aún conociendo las probabilidades no podemos confiar al 100% y sí, las probabilidades son eso, ¿no? Probabilidades, aunque digamos tenemos el 99% de probabilidades, ese 1% o ese 0,1 o ese 0,01 puede ocurrir. No hay certeza. Bien, entonces el tema de simulación viene un poco a ayudarnos, digamos, o a brindarnos una herramienta más para reducir ese margen de incertidumbre. ¿Sí? En ese marco vamos a ver este tema de simulación. Bueno, quizás como el nombre dice, simulación es simular una realidad de alguna manera, o sea,
mostrar, representar, calcular algo en base a un modelo o una representación de la realidad. Bueno, en el programa están los temas estos que vamos a ver. Lo paso rápido. Ustedes lo pueden ver. La bibliografía también. Bueno, está en Patricia Bonatti, que es un libro que utilizamos. En el capítulo 7, el libro base que utilizamos, el Anderson, el capítulo 16, es el de simulación. Y bueno, después está este otro libro que también está en la biblioteca, pero bueno, nosotros ahora está complicado el acceso. El tema, simulación. Bueno, ahí viene, ¿no? Justamente dice incertidumbre. ¿Cómo hago para analizar la incertidumbre pudiendo ver en toda su extensión las consecuencias posibles? Desde sus resultados más negativos a más positivos. La simulación nos va a permitir hacer un cierto análisis, ¿sí? Una cierta representación de esa incertidumbre, arrojarnos más información, ¿sí? Pero tampoco es la solución. Los resultados que nosotros obtengamos de la simulación nos va a arrojar, como digo, una mejor situación de estatus frente a la información o para tomar decisiones, pero no es la realidad. Es más, yo hace rato les dije que la simulación está basada en modelos y entonces también depende cómo hayamos planteado y validado ese modelo. Bueno, ya vamos a seguir charlando de eso. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué podemos simular? Y no sé, uno podría decir, bueno, plantearse el comportamiento de nuestra empresa y ver ciertas variables y en función de esas variables ver qué resultado voy a tener. Quizás es muy amplio, debería ir acotando, decir, bueno, ¿cómo van a ser las ventas? En función de unas probabilidades o comportamientos del entorno. Ahora, eso yo voy a ir calculando. En definitiva, la simulación va a estar basada en probabilidades. De alguna manera tendré que obtener eso. Bien, entonces, simulación viene en principio a ayudarnos a reducir la incertidumbre. O sea, ¿cuándo voy a usar simulación? Cuando tenga incertidumbre. ¿En qué otro momento voy a utilizarlo? Y cuando el sistema sea muy complejo. A ver, ¿cómo puedo conocer la probabilidad de que se den estos resultados sabiendo que los mismos dependen a su vez de innumerables variables? ¿No? Por ejemplo, cuando yo estudié estos temas en la facultad, tenía un profesor que venía de la NASA, ¿no? Y bueno, no lo validé, eso es lo que decía él. Y que participó en todo el trabajo, el estudio que se hizo para el proyecto Apolo 11 que bajó a la Luna. Bueno, nos contaba cosas. ¿Cómo podían evaluar ese sistema? Y cómo podían saber si el despegue, el alunizaje, ¿sí? El aterrizar en la Luna iba a ser exitosa. Y tenían que hacer simulaciones. Simulaciones por sistemas, simulaciones por ya con equipos. ¿Sí? La simulación no solamente es por computadoras, también se hace a través de modelos, de maquetas. ¿Sí? Hay distintas formas, ¿no? Pero, bueno, él no nos contaba eso. Entonces, ir jugando y diciendo, bueno, si pasa tal cosa, ¿cómo se debería reaccionar? Si pasa tal otra situación, ¿qué se debería hacer? O sea, son sistemas muy complejos en los cuales
construir el sistema es muy costoso. Entonces, ¿qué se hace antes? Y se trata de buscar un modelo que más o menos lo represente, que represente a ese sistema real y tratar de hacer simulaciones. Así no sé, vieron que cuando se construye un barrio incluso se hacen maquetas, ¿sí? Y eso sería un modelo estático, ¿no? Pero por computadora se podría hacer una maqueta y se podría buscar un modelo dinámico, no sé, cuánta gente vive, cuánta gente accede, cómo ingresan, cómo salen, ¿sí? Ver el tráfico, ver, no sé, si el ancho de los accesos es suficiente o no, bueno, una serie de información que uno puede ir obteniendo en función de esa simulación. Si quieren decirme algo, me interrumpen nomás, ¿no? Bueno, me iba a decir algo y bueno, si me acuerdo les digo después. Bueno, entonces, de alguna manera, para predecir el futuro, hemos charlado al principio de hacer pronósticos, por ejemplo. Bueno, existen pronósticos de diferentes formas que también charlamos, de opinión ejecutiva, método Delphi, estudio de mercados, ¿sí? Modelos cualitativos y modelos cuantitativos, serie de tiempo, bueno, por medios móviles, ¿sí? Suavización exponencial, ¿sí? Bueno, existen diferentes formas de predecir el futuro, decíamos. Esto salió medio enganchado acá, pero volviendo a lo que es la incertidumbre, decisiones que hay que tomar y que tienen impacto en el futuro, pronósticos también es una herramienta. Bueno, veamos qué dice la primera definición y vamos analizando, ¿sí? Dice que la simulación es una técnica numérica. En realidad nos entramos en la simulación del método de Monte Carlo y es el que vamos a tratar nosotros. ¿Qué es la simulación de Monte Carlo? Y es básicamente simular por computadora, donde cada simulación o cada corrido, cada experimento que uno hace es independiente del uno de otro. O sea, el que haga ahora es independiente del anterior y será independiente del posterior, ¿sí? Y que está basado en probabilidades. Ese básicamente es la simulación de Monte Carlo. Su nombre lo debe a que los primeros que empezaron a estudiar este tema de simulación han visto que era similar o tenía un comportamiento parecido a los juegos de azar de los casinos de Monte Carlo. Bueno, dice, por eso es que te han puesto ese nombre. Bueno, ¿y qué dicen? Que es una técnica numérica de conducir experimentos en una computadora digital, ¿sí? Hacer una experiencia. Hacemos una corrida y vemos cuál va a ser el resultado del próximo trimestre de nuestro negocio, no sé, de venta de ropa, de helado, lo que sea. O cuál va a ser el comportamiento de, no sé, por ejemplo, bueno, en la ciudad de Salta se están haciendo muchas bicisendas. A ver qué uso tiene y si eso mejora o no realmente la circulación en la ciudad o entorpece. No sé si habrán hecho cosas así, pero se podría hacer, ¿sí? Una simulación viendo cuál es el tráfico normal sin la bicisenda, ¿sí? Y cuál es el tráfico con las bicisendas. Bien, estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento, ¿sí? Lo que hablamos de simulación siempre es una situación dinámica en la cual lo que se analiza es el comportamiento de ese sistema.
y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos periodos de tiempo. ¿Sí? Bueno, acá se habla de largos periodos de tiempo, en realidad uno puede decir en la simulación, plantear, decir, bueno, el sistema real va a trabajar 24 horas, ¿sí? Pero no planteo un modelo o no hago una simulación o una única simulación que contemple 24 horas, sino tengo que hacer muchas simulaciones y a su vez tratar de que esas 24 horas no sean 24 horas, sino sean muchas más horas, como para que los resultados, ¿sí? Ustedes se acuerdan de estadística, el tema de la teoría del límite, ¿sí? Cuando tendemos al límite, ¿sí? A muchas situaciones, eso debería comportarse de una manera más o menos estándar. Bueno, eso decía Thomas Naylor. Tenemos otra de Maiciel Gunoli. Simulación es una técnica numérica para realizar experimentos en una computadora digital. Hasta ahí están iguales, ¿sí? Estos experimentos involucran ciertos tipos de modelos matemáticos los que describen el comportamiento del sistema de negocios. Bueno, este está basado más en un sistema de negocios, ¿sí? Económicos, sociales, biológicos, físicos y químicos. Fíjense que todos esos, ¿sí? Tienen un cierto comportamiento y nosotros lo podemos simular, ¿sí? Podríamos simular el comportamiento de los, ¿cómo se llama? De los contagios de coronavirus, ¿sí? O la propagación del virus, si se quiere, o, no sé, los efectos de la vacuna. Por supuesto que hay que tener información y datos para poder armar esos modelos, ¿sí? Modelos económicos, ¿sí? De un comportamiento económico, no sé, de inversiones, de compras, de marcha del negocio, ¿sí? En una sociedad de cómo es, no sé, la circulación, el trato, las relaciones. Modelos físicos, no sé, de fuerzas, de movimientos, ¿sí? De velocidades. Yo recuerdo que modelos que hacíamos nosotros cuando estudiábamos la materia, por ejemplo, modelos físicos, decía, bueno, plantear los, de alguna manera cuerpos en el espacio con una determinada masa, velocidad, atracción gravitacional, bueno, ciertas características, ¿sí? Que uno podría decir simplemente un juego de billar, ¿sí? Cuando uno lanza una pelota en una determinada dirección con una determinada fuerza, ¿sí? ¿Cuál debería ser la fuerza y la dirección y, no sé, y el toque que debe tener para que entre no sé, en tal lugar, ¿sí? Y así químicos y bueno, distintos modelos químicos, distintas reacciones. O sea, todos esos son áreas donde se puede aplicar la simulación. Esta otra definición dice, simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo. Bueno, acá está hablando ya de proceso, ¿no? Para poder llegar a simular hay que diseñar y desarrollar un proceso computarizado y un sistema o proceso a conducir experimentos con este modelo, con el propósito de entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias en las cuales puede operar el sistema. Entonces, como verán, son todas parecidas, que tratan de simular por computadora. No quedó muy claro en las definiciones de cómo son las variables que yo voy a suministrar a ese modelo, ¿sí? Pero que son modelos dinámicos, que tienen un comportamiento, ¿sí? Bueno, veamos cuáles son las ventajas de la simulación. Bueno, ya decía en la definición que simular un determinado sistema a través de un modelo nos va a permitir analizar y conocer más acerca del comportamiento del sistema, ¿sí? Otro, bueno, como decíamos, en caso de sistemas complejos,
nos va a ayudar a entender el sistema, ¿sí? A conocer más de ese sistema, ¿sí? A descubrir nuevas características de ese sistema. Y a ver, para no hablar yo nomás, ¿sí? Simulación dice que se puede enseñar en capacitación y enseñanza. Quiero escucharle a usted a ver, ¿cuál sería esa situación en que la simulación me sirva para capacitación y enseñanza? ¿Alguno podrá decirme No sé si será apropiado el el ejemplo? ejemplo, pero por ejemplo, en el caso de la aviación, los que estudian para pilotos tienen unos simuladores de vuelo. Perfecto, sí, sí. Yo hace rato me estaba acordando, me olvidé, que cuando yo estudiaba en la universidad, había un jueguito que se llama el F-17, creo. Un jueguito que era un simulador de vuelos, ¿sí? Vos con las teclas de la computadora despegabas, y volabas, aterrizabas, tenés que cumplir. Bueno, hoy es mucho más, hay juegos mucho más complejos, ¿no? Pero había ya eso. Perfecto, sí, sí, sí. Así como eso, hay muchos modelos, ¿no? Hoy incluso utilizan realidad virtual. Me contaban, por ejemplo, cuando diseñan los aviones, no solamente tienen que tener en cuenta, bueno, cualquier cosa, ¿no? Incluso un auto, no sé. No solamente es construir, en este caso, el avión para que vuele y sea resistente y cumpla la función para la cual ha sido diseñado, sino también el mantenimiento, ¿sí? Entonces ahí donde, por ejemplo, entraba mucho esto de capacitación. En el mantenimiento y cómo hacer el mantenimiento del avión se utiliza a través de modelos, de computadoras con tipo realidad virtual, viste, que se sientan frente a una computadora y se pone una máscara y guantes y distintas cosas y hacen los movimientos, como los juegos, digamos, ¿no? El juego de manejar un auto Fórmula 1, no sé si han visto, lo viene en Después el... vi, por ejemplo, una parte de simulación, bueno, esto tenía que ver con la historia, era en Pompeya, en Italia, una universidad simuló lo que sería la ciudad en aquel entonces, bueno, teniendo en cuenta todos los datos históricos, ¿no? Con la realidad virtual. Ujú. Entonces la profesora esa que hablaba sobre el lugar, ella se ponía los anteojos de realidad virtual y era como si estaría en la época, los, los, las tiendas, todos estaban haciendo una simulación de la ciudad de Pompeya hace muchos años. Ajá, Y bueno, parecía real, ¿no? Porque la persona va caminando con la máscara virtual, ve un poco de las tiendas y bueno, era algo novedoso, impresionante también, pero ¿a dónde se llega a simular con la historia, por así es. ejemplo? Sí, 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 así tengo entendido también creo que el Museo del Louvre y no sé qué otros museos están también con realidad virtual que uno puede entrar yo no entré, pero hay páginas donde puede entrar, o bueno, ya teniendo más equipamiento, quizá en ciertos lugares, está todo ese tema de entrar y conocer, ¿no? Sin ir físicamente al lugar. Bueno, son algunos ejemplos y seguramente los que no participaron estarán recordando otros casos que vieron, ¿sí? Y como decía, capacitación y enseñanza, y quizá con los juegos, que también los juegos se utilizan muchas veces para capacitar, ¿sí? Por ahí a veces uno dice que porque los Lo juegos... que usa la policía para, en caso de actividades especiales, de rescate, de toma de rehenes,
ellos usan la simulación ahí. Claro. No sé, uno lo ve en las películas, no sé si en realidad lo sabrán hacer aquí en Salta, ¿no? Pero lo que es eso de tácticas especiales, simulan que aparece una persona con una bomba que lo va a matar, entonces ellos tienen que ir expectantes ahí entrando para que no los maten, obviamente. Ajá. Que en ese caso usan pinturas. Claro. Sí, sí. Y es toda la capacitación de ellos la hacen muchas veces simulando, incluso, bueno, hay el mismo tema de aquí en Salta, que es una ciudad en área de sísmica, y ustedes saben que cada tanto se hacen en la universidad y más en los colegios, en distintas instituciones, las simulaciones de ¿cómo se dice? No La me sale. evacuación en caso Evacuación, exactamente, ¿sí? de Y que a su simulacros de vez evacuación. simular, ¿sí? Que son simulaciones, si bien quizá no están por computadora, pero de alguna manera el término es aplicable. Y bueno, y acá comparten otros chicos simulación de sistemas biológicos en condiciones extremas, ¿sí? Simulación de inversiones, máquinas ¿sí? En época de votación, es la máquina para capacitación de las elecciones, ¿sí? Bien, van saliendo muchas. Bueno, gracias por la participación. Sigamos. Bueno, y hay otra más que dice experimentar en situaciones nuevas. ¿Qué pasa si? Bueno, sería como, por ejemplo, ustedes deben haber hecho la mayoría, ¿cómo se llama? Seminario de informática, y ahí había algún ejercicio que íbamos cambiando, que si hacíamos un modelo y cambiábamos la tasa, o no me acuerdo, o el precio. Entonces, ¿qué pasa si aumento esto, aumento este otro? ¿Sí? De repente es poner una situación, ¿sí? O un valor y ver cómo se comporta el sistema con ese valor. O qué pasa si ocurre esto, qué pasa si pasa esto otro, ¿sí? Son formas de simular para ver nuevas situaciones. Anticipar nuevos problemas, ¿sí? O problemas en el sistema. Por ahí uno diseña el sistema y evalúa y ve todos los errores, que no se escape nada, pero si uno podría simular ese sistema, podríamos encontrar errores. Por ejemplo, en el tema de los sistemas informáticos, el que diseña, el que chequea, el que valida, ¿sí? Aún así se le puede pasar. Por eso es que en el sistema de información gerencial hablábamos, se habla, alguno quizás ya lo hizo, de distintos roles de la gente, ¿sí? Hay quien hace los sistemas, quien evalúa, ¿sí? Quien dice que está ok o no. Y eso pasa en todas partes, ¿sí? En todas las cosas que se diseñan. Pero aún así, ¿sí? Pueden pasar errores, ¿sí? Es más, los sistemas informáticos, ustedes saben que están los hackers y los que hacen virus buscando vulnerabilidades. Entonces, si nosotros mismos a través de simulación, simular un hacker que está tratando de entrar o simular a un virus que está tratando de contagiar, podemos anticipar problemas, ¿sí? Sería mucho más robusto el sistema. Bueno, también son posibilidades que se puede hacer con la simulación. Desventajas. ¿Ustedes creen que tiene desventaja la simulación? Y seguramente, ¿no? Veamos.
Dice consumo de recursos excesivos para modelos complejos. Si bien ahora avanzó mucho el tema de informática, que han escuchado que crece exponencialmente los recursos, ¿sí? Esto quizá hoy ya no es tanto, pero sí consume mucho. Hacer un modelo, nosotros en la práctica ustedes verán que van a hacer normalmente un Excel con unas cuantas fórmulas, unas cuantas filas, y tratar de decir algo acerca de lo que resulte de ahí, pero en la práctica, ¿sí? Si realmente usan simulación, ¿sí? Y seguramente no van a usar Excel, sino van a usar programas más específicos para simulación, y probablemente una vez que ya está el modelo, largan una corrida. ¿Qué significa? Dar un enter en la computadora y esperar, no sé, unas horas o varias horas o incluso a veces días a que esa computadora termine de hacer todos los cálculos. Por eso es que también eso en sus inicios hizo que se preocuparan también por el avance tecnológico, digamos, ¿no? De hacer que haya más recursos, porque lleva mucho tiempo hacer. Ustedes imagínense que en los años 65, 68, cuando fue el tema del proyecto Apolo 11, en aquellos años ya se usaba computadoras, ¿sí? Y computadoras que eran, no sé, un edificio, digamos, ¿sí? Supercomputadoras, y bueno, hoy existen todavía, nosotros quizá no está al alcance de nosotros, pero alguien habla acá del proyecto SpaceX, ¿sí? Que son muchos millones de dólares puestos ahí, ¿sí? Que dice, por ejemplo, lo que pasó ayer, no sabía del lanzamiento del SpaceX, que al aterrizar explotó gastando millones de dólares. Exactamente, ¿sí? Bueno, no sabía de esa noticia. Gracias. Si alguien, si lo quiere comentar, quien compartió Elizabeth, escuchamos, si no veremos las noticias, pero cuesta mucha plata. Y entonces muchos recursos económicos, bueno, en el fondo son todos económicos, porque computadoras, personal, todo es en el final económico. Y los que están más embarcados en grandes proyectos, que para poder ver en este caso de los proyectos de SpaceX, son muchos de miles de millones ahí invertidos. Bueno, creo que la idea era hacer viajes espaciales de personas civiles, ¿no? No sé si yo tendré plata para hacerme un viaje espacial, pero bueno, si algún día me gano la lotería, quizá. Bueno, ahí hablan de quién es que decía. Bueno, de todos los proyectos espaciales que uno se entera por ahí, ve, y bueno, así como decía el Apolo 11, lo que nos enteramos, pero hay muchos de los cuales no nos enteramos, que se han hecho proyectos, lanzamientos fallidos, ¿sí? Mucho dinero gastado. O sea que es cierto, ¿sí? Pero hacer la simulación reduce un poco el hacerlo directamente sin la simulación. Seguramente todos esos proyectos que han fallado habrán pasado por estados de simulación en los cuales fue exitoso, pero aún así después el proyecto real tuvo la falla, ¿no? Y la simulación en sí mismo es muy costosa. Bueno, lo que proporciona la simulación son muestras del funcionamiento del sistema real, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedarnos claro, ¿sí? No es lo que va a pasar en la realidad. ¿Sí? Como les decía, seguramente muchos de los proyectos espaciales, bueno, ya que nos fuimos para ese lado, han hecho muchas simulaciones, ¿sí? Mucho esfuerzo en eso, ¿sí? Y habrán concluido que
esa forma de hacer las cosas era lo más apropiado para ser exitoso. Y aún así han fallado. Bien. Proporciona estimaciones o aproximaciones del mundo real. ¿Sí? Bueno, más o menos en el mismo sentido. No es el mundo real, sino es una estimación o es una aproximación de ese, ¿sí? De ese mundo y de ese sistema real. Y bueno, quizá para concluir todos estos casos, es que no garantiza una solución exacta. No dice, si la simulación nos arroja que vamos a tener, no sé, un retorno de la inversión, no sé, de 50, 60, 70, ¿sí? Cuando hagamos la inversión, no puede no pasar eso. No nos garantice, simplemente una herramienta más, ¿sí? Una información más que vamos a tener a la hora de tomar la decisión. Bien, ¿vamos bien ahí? ¿Quieren decirme algo, aportar algo, comentar algo? ¿O seguimos? Bueno, aplicaciones, dicen. ¿Cuándo voy a utilizar? Bueno, algo creo que fuimos, ¿no? Desarrollo de nuevos productos, ¿sí? Ustedes quizás han estudiado muchas herramientas para evaluar cómo va a ir el proyecto de ese desarrollo de nuevo producto. Bueno, aplicar simulación para esos casos también sería una herramienta más, ¿sí? Bueno, no sé decir, bueno, según la investigación de mercado, según todos los estudios que han hecho, deberíamos vender tanto, deberíamos cobrar tal precio, entraríamos en tales mercados, ¿sí? Lograríamos una participación de tanto, sujeto a determinados comportamientos, no sé, probabilidades de venta, no sé. Entonces, toda esa información, introducirlo a un modelo que podríamos ver en el modelo de introducción del nuevo producto, ¿sí? Hacer la corrida y ver qué resultado nos arroja. Y eso nos dirá, bueno, podría darnos un cierto margen de decir, bueno, cuánto necesito vender como mínimo, qué es lo que necesito de ingresos como para por lo menos estar en cero, digamos, y no pérdida. Bueno, en definitiva, son aplicaciones que yo voy a poder hacer con la simulación. Tengo un nuevo producto, en base a información de mercado y todas las cosas que tenga, poder armar un modelo y hacer la corrida. También puedo usarlo para, por ejemplo, bueno, ustedes saben que la reserva de boletos de avión siempre se hace más de la capacidad de los aviones, ¿no es cierto? Bueno, digo, ustedes saben, me imagino que, bueno, si no lo sabían, les digo que si el avión tiene 125 asientos, ¿sí? Las reservas se hacen normalmente por más de esa cantidad. Entonces se podría simular y ver, ¿sí? Cuál sería la cantidad en exceso que se debería hacer de reservas, ¿sí? O cuál sería la cantidad en exceso a hacer en reservas a fin de que sea más óptimo el sistema, por ejemplo. Si el avión tiene 125 asientos y se reservan 130, tengo 5 en exceso. Las empresas aeronáuticas tienen toda esa información, de decir, bueno, cuántos pasajeros luego no se presentan, ¿sí? A tomar el vuelo o a confirmar la reserva. Por lo tanto, ¿sí? Es que hacen esa reserva excesiva. Pero también tienen que analizar qué pasa si se presentan todos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen?
¿Ustedes saben qué hacen las aeronáuticas cuando vendieron más pasajes que la capacidad del avión y todos se presentan a tomar el avión? ¿Qué harán? Si alguien sabe qué hace, me cuenta. O si no, me dicen a ver qué piensan que hace las aerolíneas. ¿Reprogramarán vuelos u ofrecerán algún beneficio como un hotel o algo, supongo? Ajá, bien. ¿Y la gente se sentirá contenta que te reprogramen un vuelo? No, obviamente que no. No, ¿no? Bueno, en algunos A casos mí lo me hacen. pasó, pero no es nada agradable porque después te cobra como no sé si es multa o no, pero en esa época era bastante dinero. Bueno, ¿alguien más quería decir algo? Escuché como que un varón hablaba, no sé si era un ruido o alguien. Che, los varones no están hablando, ¿eh? Están ganando las mujeres. No sé si son mayoría mujeres. Bueno, yo tengo un descuento. No lo viví, pero tengo un amigo que conoce esta realidad y, y les cuento. Él normalmente compra pasajes que se viaja. Bueno, ahora antes de la pandemia, ¿no? Se iba de vacaciones, o sea, Europa, Asia, África, distintos lugares. Y compraba pasajes en aerolíneas las más grandes, digamos, ¿no? Aerolíneas que, bueno, él ya sabía cuáles son. Y dice que, ¿qué hacen las aerolíneas? Cuando se presentan todos, eh, se dan que ya no hay lugar, entonces ofrecen a quien quiere esperar el próximo vuelo. Y ese que espera el próximo vuelo, ¿sí? No es que lo reprograman y tienes que bancarte, sino que dicen, bueno, si usted quiere esperar el próximo vuelo, le damos, no sé, una X cantidad de pesos de compensación. ¿Sí? Y entonces me cuenta él que hay mucha gente que vive viajando y que va haciendo dinero así. Entonces, él me dice, hay muchos hippies, no sé cómo, que hacen así. Entonces se van quedando y están en los aeropuertos ahí tirados 1, 2, 3 días, hacen plata y después siguen su destino. Así que bueno, él también por ahí alguna vez hizo eso, digamos. Se quedó, esperó el próximo vuelo, tiene un dinero extra y sigue de viaje. Bueno, entonces esta reserva excesiva tendría eso, digamos, sería simular toda esa situación, decir, bueno, cuánto es lo que debería vender en exceso para que si se presentan todos, cuánto debería costear para que si lo reprograma y no le da nada, la gente va a sentirse mal y capaz que no vuelve a comprar más en la aerolínea. Cuando hay varias y hay competencia, ¿no? Y la gente se sienta contenta y sigue comprando en esa aerolínea. Bueno, todas esas cosas se podría hacer reserva, simulación en la reserva excesiva de boletos de avión. ¿Se entiende? Bueno, políticas de inventario, ustedes ya vieron todo el tema de inventario, ¿sí? Y ver, bueno, ustedes saben que hay variables que podemos controlar, variables que no, ¿sí? Como la demanda, como la demora del proveedor, ¿sí? Y podremos controlar, no sé, cuánto espacio tengo, ¿sí? No sé. Pero ahí podría también aplicar políticas de stock. Es más, creo que varios de los prácticos que van a ver tienen que ver con stock. Flujo de tráfico. Bueno, algo les dije cuando hablamos de las bicisendas o los cambios que se están haciendo en la ciudad. Eso sería una buena simulación de ver cómo va a ser el comportamiento, ¿sí? Hasta incluso del ancho del carril, ¿no? Yo no sé si es
suficiente o no, cómo lo sacan. No sé por qué han hecho las calles en la Belgrano, va a un ancho y en algunas esquinas es más ancho. No sé si es para que no doble la gente, no se detenga, o son estacionamientos de bicicleta, la verdad que no presté mucha atención. Pero bueno, se puede tráfico, es decir, por ejemplo, para poner un semáforo. Ustedes saben que no todos los semáforos tienen el mismo tiempo. Entonces se podría poner o semáforos inteligentes o semáforos con diferentes tiempos. Si hay una calle que tiene más tráfico que la que atraviesa, entonces la que tiene más tráfico darle más tiempo y a la otra menos tiempo. Ahora, ¿cuánto debería ser ese valor? Y una de las formas de medir sería a través de simulación. Simular cuánto tráfico tiene una, cuánto tráfico tiene otra y ver cuántos filas se va armando y cuántos autos necesitan pasar en ese determinado tiempo. Bueno, eso sería una simulación de tráfico. Líneas de espera, bueno, sí, hemos visto el tema y está basado en probabilidad y entonces está mucho más fácil o es el más natural que surge como para simulación de líneas de espera. Y bueno, y no sé, todas las situaciones que ustedes pueden imaginarse. Cuando uno habla de líneas de espera, no solamente decir líneas de espera de gente en un banco, sino de trámites, de, no sé, de equipos, de programas, bueno, todo lo que veíamos en líneas de espera, ¿no? Bueno, esas serían las aplicaciones de la simulación. Un modelo de simulación más o menos va a tener esta forma. Y decimos que es un modelo, ¿sí? O sea, defino un modelo matemático, como decían las definiciones, ¿sí? Que no sé, serán fórmulas que van a calcular determinados valores, ¿sí? Y que van a estar basados en datos de entrada que sean controlables, ¿sí? O sea que yo voy a poder decir qué valor, por ejemplo, en un sistema de líneas de espera, yo podría decir, bueno, cuántos cajeros voy a poner. Eso sería una entrada controlable. Y datos de entrada probabilísticos o no controlables, que por ejemplo es cuántos, ¿cómo se llama? Cuántos clientes van a llegar. ¿Sí? Eso no lo puedo controlar. Tendré una distribución de probabilidades que me dice cómo va a ser el comportamiento de esas llegadas. Bueno, en función de eso, haré los cálculos y arrojaremos un resultado. Bueno, esa es la estructura del sistema de simulación de Monte Carlo, ¿sí? Un modelo matemático que lo escribiremos en un programa para que se haga cálculo por computadora y que va a tener como entradas dos tipos de entradas, controlables y no controlables, y va a arrojar un resultado. Bueno, en función de esto, es que, ¿cómo hacemos para construir o para llegar a la simulación? Y hay que pasar por etapas, ¿sí? ¿Cuál es la primera etapa? Es definir bien el sistema, ¿sí? ¿Cuál es el sistema que yo voy a simular? No sé, por ejemplo, el tráfico. No, profe, está mostrando más filmina, me dice, ¿no se ve? ¿Hola? Sí se ve. Ah, bien. No sé si se refería a eso. Bueno, bien. Entonces, la primera etapa es definir bien el problema, entenderlo, ver de qué se trata, ¿sí? Conocerlo, analizarlo, porque si nosotros no conocemos bien el sistema al cual vamos a modelar, y probablemente vamos a crear o generar un modelo
A mí me quedó... alguien se le congeló. A mí me quedó en incertidumbre en la primera mesa. Sí, Jessica, mira, puede ser la velocidad de tu conexión, porque sí fui avanzando y probablemente hagas lo que dicen tus compañeros, salir y volver a entrar, sí. Sí, sí. Esta mañana hubo muchos problemas con internet, se cortó muchas veces, incluso se cayó el Zoom también. Había páginas que no andaban, estaban caídas y ahora no sé si estará pasando algo o algo de la lluvia. Bueno, esperemos no tener inconvenientes. Y bueno, si no dejo esto, después subiremos la grabación para que lo vean. Bien. Entonces es muy importante tener una clara definición del sistema, ¿sí? Para no generar un modelo equivocado. Bueno, una vez que tengo esa definición, tengo que armar el modelo. Armar el modelo es, si se quiere, parecido a lo que hacíamos en programación lineal, que estaba claro. ¿Se acuerdan que venía un enunciado que decía tal cosa, tal cosa? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Eso era la definición del sistema. Armar el modelo era cuando decíamos cuáles eran las restricciones, cuál era la función objetivo, ¿sí? ¿Se ubican? Eso sería el modelo matemático, ¿sí? Donde va la definición de todas las fórmulas, ¿sí? El comportamiento. En realidad, en simulación, si ustedes después se fijan en la teoría, en el libro, hay algo más que es definir el comportamiento, que dice, por ejemplo, bueno, si se trata de un sistema de stock, bueno, genero un número aleatorio, busco cuál es la demanda, si me pide, no sé, 5 unidades, me fijo en el stock, si tengo 5 unidades, si no tengo, ¿qué hago? Y si tengo stock, bueno, vendo, y si no, podría decir, bueno, genero una alerta diciendo que se acabó el stock, no sé. Bueno, esas cosas es el comportamiento del sistema, ¿sí? Cómo va. En una línea de espera sería, bueno, llega un cliente, y tengo que ver si hay cola, si hay cola, bueno, quedará esperando. Si no hay cola, veo si está uno, digo, porque puede ser más de un puesto de atención, un servidor disponible. Si está disponible, pasa a atención, y si no, queda en línea de espera, ¿sí? Y cuando sale un cliente de ser atendido, tengo que revisar si hay alguien en la cola. Si hay alguien en la cola, pasa a ser atendido. Bueno, esas relaciones es el comportamiento. Así que, bueno, también eso tengo que formular en el modelo. Bueno, una vez que armo eso, tengo que recolectar los datos, bueno, acá está como después, pero ya antes en la definición de problema es posible que ya haya obtenido los datos, pero acá debería terminar de completar los datos para armar las relaciones, para armar las probabilidades, ¿sí? Para definir cuáles son los datos de las entradas controlables y cuáles de las no controlables, ¿sí? Completar toda esa información ya en datos que voy a utilizar para la simulación. Tenemos que hacer la implementación en el software. ¿Qué es eso? En el caso nuestro, ustedes lo que van a hacer es escribir esas fórmulas o esas estructuras, diseñar cómo va a ser la hoja en Excel, ¿sí? Para hacer la simulación. En caso de que sea un programa específico, y bueno, hay que diseñar, desarrollar
y implementar el programa específico para esa simulación. Ahí se utiliza lo que en algún momento habrán escuchado usted hablar del lenguaje de programación, ¿sí? en el seminario o en sistemas. El siguiente paso, etapa, es la verificación. Bueno, acá hay que tener claro este término, verificación, y hay otro término que se llama validación. Bueno, aquí hay mucho ruido. Yo no sé si a ustedes les llega el ruido o no. Pues estoy con auriculares y micrófono, pero por ahí tengo chicos en la casa que hacen escándalo. Bueno, se escucha un poco. Me dice, bueno, disculpen, es que tengo visitas y se hace complicado esta época. Visitas de niños, justamente, ¿no? Bueno, gracias, disculpen. Bueno, la verificación, les decía, es controlar de que el programa, ¿sí?, responda o haga lo que se formuló en el modelo, ¿sí? Si el modelo dice, no sé, A más B tiene que ser mayor que C, por decir una cosa, el programa tiene que implementar eso y tiene que hacer ese cálculo y yo tendré que verificar, ¿sí? Por eso que tengo también la colección de datos, que también debo tener datos para hacer la verificación, ¿sí? Es como decir, bueno, si yo ingreso tal valor y tal otro valor, el resultado que me debería arrojar es tal. Eso es lo que hace la verificación, revisar, controlar de que el programa de software haga lo que tiene que hacer de acuerdo al modelo que se definió, ¿sí? Esa es la verificación, ¿sí? Es sobre el programa. Y luego que se hizo eso, viene otro proceso que es de validación. La validación es ver que el modelo, ¿sí?, ahora ya con los datos que arroja el sistema y todo, tratar de que el modelo realmente represente al sistema real, o, bueno, no sé, no va a ser una representación real, digamos, pero que sea, que se valide y bueno, el que decide dirá un cierto condiciones para decir el modelo está en condiciones, ¿sí? Digamos que la validación se hace del modelo. La verificación es del programa y la validación del modelo de representación del sistema, ¿sí? Bueno, se verifica, se valida y como verán, todo esto son etapas y que lleva tiempo, ¿no? Ya van 2, 4, 6 etapas desde la definición, la formulación, la recolección de datos, ¿sí?, la implementación del software. Si un software específico no es un programa que se lo hacen en un par de horas, sino que lleva, dependerá de la complejidad, será días, o digo, semanas, meses, ¿sí? No sé, hasta años puede llevar desarrollo del sistema. Bueno, la siguiente etapa ya es, una vez que se da el OK a la verificación, luego a la validación, se hace la experimentación. ¿Qué es la experimentación? Y es lo que también se conoce como la corrida del programa. Se hace que el programa funcione y arroje los resultados. Ese que decía en el punto anterior, el cuadrito del modelo, que decía, hace que ingresen las variables controlables, las variables no controlables, ¿sí?, en una magnitud o cantidad, digamos, suficiente como para decir la experimentación tenga sentido, y arroja un resultado. Esa es la experimentación. Esa experimentación se hará muchas veces, ¿sí? Es más, es recomendable hacer muchas veces, porque cada vez, y eso es lo que les decía que tiene el modelo Monte Carlo, cada vez que se haga una experimentación va a arrojar un resultado y cada una de esas se asume, y en realidad es así, de que es independiente una de otra. O sea, no es porque hice una experimentación y tiró y arrojó un valor 10, la próxima debe arrojar 11 o 9, no. Puede arrojar cualquier resultado. Pero entonces hace muchos como para después poder hacer un análisis y hacer una conclusión.
Bueno, esa es la experimentación. La siguiente etapa es la interpretación de los resultados de esa, de esa experimentación. Hay que interpretar los resultados, ¿sí? Analizarlos, ¿sí? Compararlos, ver si se hizo la suficiente cantidad de experimentaciones, hace falta más experimentaciones, ¿sí? Así hasta que, bueno, y se va documentando hasta que al final se produzca la documentación final y se pueda tener información para la toma de decisiones. Bueno, verán, simulación, todo este proceso, por lo tanto, no va a ser utilizado para decisiones simples o sistemas simples. Habrá que ver, como planteamos, una desventaja es que tiene es bastante costoso en tema de recursos, entonces no es que lo vamos a utilizar así para decisiones más simples, digamos, ¿no? Estábamos hablando de proyectos como el SpaceX o cosas más grandes, pero bueno, se pueden hacer modelos para situaciones más chicas, como decía, el tema del tráfico en la ciudad, y cosas, ¿sí? Con lo cual, quizás con una computadora común que usamos nosotros y un sistema no Excel, pero un sistema un poco más complejo, propio para simulaciones, se puede hacer. O quizás con un Excel y una computadora mucho más grande porque hay que hacer muchos cálculos. Eso es simulación. Bueno, acá hay un nuevo cuadrito que nos muestra nuevamente las variables de entrada, como por ejemplo en un modelo de stock tendré precio de venta, cantidad vendida, bueno, y otras variables, no sé, quizá costos o probabilidades. Son datos que vamos a ingresar al modelo, que tendrá una serie de ecuaciones, dice, que van a hacer los cálculos, y nos arrojará salidas. ¿Y qué puede ser la salida? Total de ventas, la rentabilidad, ¿sí? Depende del objetivo que tenga la simulación, ¿sí? Serán las variables de salida. Eso puede ser un ejemplo de una simulación de Monte Carlo para un caso del área de stock. Bueno, ¿y cómo son esas entradas? Y verán que, bueno, decíamos, ¿no? Pueden ser con alguna probabilidad, con alguna distribución de probabilidad, o que estén definidas por alguna tabla, ¿sí? Algunas observaciones empíricas que tengamos. Hay distintas variables, como decíamos en el caso de líneas de espera, ahí se veía mucho más claro cómo eran las llegadas, cómo podían ser las llegadas de los clientes, y bueno, en stock también. Vamos a tener distintas distribuciones de, de los datos de las variables de entrada. Y las variables de salida van a ser más o menos como esto, ¿no? ¿Por qué están, o por qué los pusimos así como una distribución, quizás la forma de una distribución estándar, normal, digo? Y porque les decía al principio, ¿no? Cuando hagamos simulación tenemos que simular muchos casos, ¿sí? Muchas repeticiones, muchas experimentaciones, de manera tal que esos resultados tiendan al límite. Y entonces podremos obtener una distribución normal y que podamos decir va a ser
una media de tanto con un desvío de tanto. ¿Sí? Creo que es la última. Bueno, escucho comentarios, ¿sí? Y consultas. Si algo, dale, Denise. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, decime. Es sobre el gráfico que había mostrado al principio, que era acerca de cómo es el modelo de simulación, el que tenía ¿Este? ese, Ajá, sí. Usted cuando lo estaba exponiendo dijo que había datos de entrada que eran controlables y no controlables. sí. Yo en realidad esta pregunta no creo que sea mucho este tema, sino que también capaz que guarda relación con temas anteriores. Y es que, por ejemplo, en este gráfico nosotros tenemos que hay datos de entrada controlables y datos de entrada probabilísticos. Sí. Yo lo que le quería preguntar es si los datos de entrada no controlables son los únicos a los cuales se les puede asignar una probabilidad. No sé si se... Bien, sí, en realidad para este modelo de simulación, Monte Carlo, a los que no podemos controlar, de alguna manera tenemos que asociarles una probabilidad. ¿Sí? Esa probabilidad podría estar definida con una probabilidad estándar, digamos, por decir normal, no sé, alguna distribución conocida, o pueden ser de observaciones, como mostrábamos acá, por ejemplo, en este grafiquito, ¿sí? Acá, de algo que yo haya observado y decir, bueno, no sé, eh, hay una probabilidad de tanto por ciento de que sea tal cantidad, hay una probabilidad de tanto por ciento de que sea otra cantidad, ¿sí? Este, y que no corresponda con una distribución conocida. Para el modelo necesitamos sí o sí alimentar de datos, digamos. No, no vieron ustedes cuando hablamos de incertidumbre, ¿sí? Bueno, de alguna manera era llevar a algún modelo para decidir, qué sé yo. Había uno que decía que, bueno, si hay tanta incertidumbre, todos tienen la misma probabilidad, porque no hay nada que me diga que no tienen la misma probabilidad. Entonces yo puedo asumir que tiene la misma probabilidad. Podría, si llego en el peor de los casos, a asumir eso, digamos. ¿Sí? Si no puedo asignar una probabilidad y podría asumir una cosa como esa. Pero en general se trata de buscar información por todos los medios saben de decir, bueno, hay desarrollos teóricos, hay gente que hizo publicaciones, o yo mismo puedo tomarme el trabajo y ir a observar. Por ejemplo, la materia, hace varios años atrás, cuando eran poquitos los que cursaban, y hacíamos un trabajo, que por eso en algún momento estuvimos hablando de hacerles hacer un trabajo, pero bueno, con esto no podemos terminar de ponernos de acuerdo. ¿Qué hacíamos? Y decíamos, bueno, unos chicos planteaban hacer un trabajo de estudiar, no sé, la, la atención en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas. Y entonces, ¿qué hacían? Iban y se quedaban, no sé, un día o un determinado horario, o hacían más de uno y se iban turnando, iban anotando a qué hora llegó, a qué hora salió, y así a cada uno de las personas que fueran llegando, anotaban. Y en función de eso, construían después las tablas de probabilidades. Y esa era la información a introducir al modelo por el lado de entradas no controlables o probabilísticas. ¿Sí? Las controlables serán no sé cuántas personas hay en la biblioteca atendiendo. ¿Sí? También hubo casos que, por ejemplo, decían, bueno, yo quiero ver la tramitación de expedientes en determinada oficina,
y entonces también se tomó el trabajo de ir analizando cuántos expedientes iban entrando, cuántos iban saliendo y anotando, no sé, los tiempos y todas esas cosas de esos trámites. Y así como eso, decía, bueno, qué sé yo, una esquina de la ciudad, o ponerse a observar, a ver cuántos autos pasan de un lado, del otro, si no hay semáforo, y si pone semáforo, calcular a ver cuánta fila se haría y cuánto tiempo sería el más apropiado para asignarle. Entonces, si no hay, o no podemos determinar, o no conocemos esa probabilidad, de alguna manera deberíamos conseguir cierta información para poder asignarles una probabilidad. ¿Se entiende? Sí, entonces el otro lado de la pregunta sería que si a los datos controlables les Ajá. podemos o no asignar una probabilidad. En Para, realidad, sí, sí, para terminar de entender, porque ajá. yo lo que me había quedado a mí era que los datos de entrada no controlables eran los únicos a los cuales se les podía designar una probabilidad. Eso era lo que yo había entendido. Claro, en realidad lo que acá yo puse datos de entrada probabilísticos, en realidad son los no controlables. ¿Sí? ¿Está? Y los datos de entrada controlables serían los otros. Eso es así. Y los controlables, el ejemplo que les decía, es decir, bueno, en un sistema de línea de espera, acá será decir cantidad de puestos de atención. ¿Sí? En el sistema probabilístico será, no sé, la tasa de llegada de los clientes. ¿Sí? Si acá quizá datos de entrada probabilísticos, y acá podría poner no controlables, o es lo mismo, controlables. ¿Sí? ¿Está bien? Estos son los no controlables, y que yo para el modelo de simulación Monte Carlos tengo que de alguna manera asignarles una probabilidad. Y los controlables, bueno, son valores que yo ya ingreso directamente. Esos son conocidos, yo controlo y decido qué valor. ¿Sí? No sé, el precio de venta, no sé, la cantidad de ¿cómo se llama en stock? De stock de protección, que eso lo decido yo, decir, bueno, cuánto voy a poner, de acuerdo a números, cálculos que haga, cuál va a ser el stock de protección. Eso lo pongo yo, esos son controlables. Controlables son todos aquellos valores que yo puedo definir y decir, esto va a ser así, o esto decido yo en mi política que sea este valor. Los otros son los que no puedo controlar, como decía, no sé cuántos clientes van a llegar. ¿Sí? No sé la frecuencia con la cual van a llegar. Pueden llegar muy rápidamente en un determinado horario, o muy lento en otro. ¿Sí? Como dice, bueno, no sé si sos de Denis, si los controlables son los que yo los puedo manejar, cambiar y asignar el valor que a mí me parezca más razonable. ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, Hola. como que si es algo que yo puedo decidirlo, es como que hay un casi 100% de probabilidad de que ocurra, digamos. Sería algo así. En los controlables, Claro, los controlables. sí, sí, sí. En realidad, a ver, de que ocurra así, en realidad no es, sino yo estoy diciendo, como decía, el precio de venta. Yo fijo un precio de venta, por decirte. En política a veces voy a poner precio de venta tanto. ¿Sí? Y estudiaré cómo se va a comportar y cuál va a ser el resultado. ¿Sí? Porque eso lo fijo yo, digamos. Ahora, no quiere decir que esos van a ser fijos, porque decíamos también, esto podría ser un modelo de decir qué pasa si. ¿Sí? Ahora, yo podría decir, bueno, yo asigné un precio de 20 pesos.
estudio el comportamiento, todo, y obtengo el resultado. Después digo, bueno, pero si le pongo 25, ¿cómo se comportará el sistema? Y obtengo otro resultado. Y así. Pero estos son valores que yo le asigno. Estos otros van a venir como una probabilidad, que yo no sé cuánto, ¿sí?, van a tener, pero acoto de alguna manera asignándole una probabilidad. ¿Para qué? Y para que entre en el modelo. O sea, acá es decidir en una política de stock cuál va a ser mi stock de protección. Yo, en base a la teoría, a los estudios que tenga, fijaré un valor. Y eso es controlable. Yo le asigno ese valor. Como decía también, cuál sería la cantidad de servidores en un sistema de línea de espera. Bueno, sería así. No sé si ahí está mejor, más claro. Bien. Bueno, nos queda un ratito. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos? Y ustedes van a ver, un poquito como para adelantarme, acá en los... acá creo que están. Por ejemplo, los enunciados del práctico dice así, ¿no? Práctico 1, una empresa del medio dedicada al ensamblado del aparato de telefonía, cuenta actualmente con 9 operarios. Esto, fíjense que 9 operarios es un valor que la empresa decide, o sea, esto sería un valor controlable, ¿sí? Y cada uno con una producción de 28 aparatos terminados, ¿sí? Eso también yo controlo, ¿sí? Cuánto tiene que hacer cada operario. El ensamblado de tantos aparatos como lo exija la demanda. La demanda tiene la siguiente probabilidad. O sea, acá lo que no puedo controlar es la demanda. Esto se ha hecho un estudio y en el cual, bueno, se concluyó de que hay un 15% de que demanden 100, un 25% de 200, un 18% de 300, un 22% de 400, un 13% de 500 y un 0,7% de 600. ¿Sí? Esa es la demanda. Bueno, con esa información, ¿sí?, lo que estaríamos acá, ¿sí?, esto sería el enunciado del problema que decíamos en las etapas, ¿sí?, o entender el problema, ¿sí? Entiendo que es una empresa que se dedica al ensamblado de aparatos de telefonía, bueno, que tiene tantos operarios, que tanto trabajan y que trabajan a demanda y que ensamblan todos los aparatos. Tengo la información de la cantidad de operarios, de la cantidad de terminal, obtengo la información de cuál es la demanda, con sus probabilidades, y en función de eso tengo que armar el modelo. ¿Y qué será el modelo? Y el modelo será, por ejemplo, bueno, que hay una demanda de determinado día, ¿sí?, de un día, y tengo según la probabilidad, tengo 200 aparatos que demanda. La producción es 9 por 28. ¿Cuánto da eso? Calculadora. 9 por 28. ¿Sí? 252. ¿Sí? Entonces, yo puedo producir o ensamblar 252 aparatos. Y tengo una demanda de 200. Bueno, ¿qué pasa? ¿Me sobran o me faltan aparatos? ¿Hola? Me sobran, ¿no es cierto? Porque ensamblé 252, o puedo ensamblar 252. Entonces yo, como empresa, tendré que calcular, bueno, si cumplí con la demanda, si tengo capacidad ociosa, si no cumplí, cuánto me faltó, tendré que ir sacando esos valores. Y armar
el modelo y ese comportamiento que le estoy explicando, bueno, nosotros vamos a armar un Excel parecido a este. Ustedes en la práctica van a ver más detalle, pero que si yo digo cantidad de operarios, 8, cantidad de la capacidad de producción es 28. ¿Sí? Entonces, 224, porque puse 28 y acá puse 8, era 9, ¿no? Bueno, 252. Originalmente era 9 y 28. Entonces, ¿qué es lo aleatorio? Es la demanda. Entonces yo tengo que generar un número aleatorio y en función de ese número aleatorio construir la demanda. ¿Cómo se hace eso? Fíjense que, a ver cómo lo puedo explicar. Aquí en el enunciado dice que estas probabilidades. ¿Cómo hago yo para armar eso? Y existe en Excel esta función, que no sé si la ven acá, que se llama aleatorio. ¿Qué es aleatorio? Aleatorio es una función de Excel que devuelve un valor entre 0 y 1 con distribución uniforme. Eso la conocen, ¿no es cierto? O sea que tiene la misma probabilidad el 0,1 que el 0,2, que el 0,3, que el 0,4, que el 0,5, que el 0,9, que el 0,0, porque en realidad toma del 0, ¿sí? O sea que es una distribución uniforme de esta forma. ¿Sí? Creo que es así, este carácter. No. Así, de 0 a 1, así. ¿Sí? Es una distribución uniforme entre 0 y 1. Y resulta que la probabilidad que me está dando, ¿dónde estaba acá? Me estaba dando esta tabla es que el 100 tiene un 15% de probabilidad y que el 200 un 25%. Entonces, ¿cómo se hace? Y hacemos de esta forma, que del 0 al 0,15, ¿sí? Va a ser, le vamos a asignar 100. Del 0,15 tenemos que sumarle, ¿cuánto tenía? 25. 0,15 más 25 es 0,40. Entonces, del 0,15 al 0,40 le asignamos 200. Este rango es más grande que este, porque este abarca del 0 a 0,15, ¿sí? Abarca un pedazo chiquito. Este abarca 25. Entonces, cuando arrojemos números al azar entre 0 y 1, tiene más probabilidad este rango que este rango. ¿Sí? Basándonos en eso, es que si nosotros hiciéramos una representación, a ver, yo no tengo, bueno, seguramente mañana las chicas, mañana o la próxima semana le van a utilizar una pizarra para hacerles el gráfico, pero es graficar una barra, ¿sí? No sé, de este tamaño y la otra es de este otro tamaño. Entonces tiene más probabilidad de caer en ese rango que en el otro. Y de esa manera se representa, por eso está acá. Del 0 al 0,15 le asignamos 100. Del 0,15 al 0,40, 200. Del 0,40 al 0,58, porque era 18, 300. Y así hasta el último que es entre 0,93 y 1, que es 0,07, le asignamos 600. Entonces, esa me va a dar la probabilidad y entonces yo construyendo esta tabla, fíjense que acá obtengo la probabilidad. Y si se acuerdan de seminario de informática, y si no ya lo van a explicar las chicas, esta función buscar B, que toma el valor aleatorio que generé, lo busca en la tabla y le asigna. Y bueno, y después hacer fórmulas. ¿Cuál es la capacidad?
¿sí? Y, por ejemplo, acá solamente puse demanda insatisfecha y capacidad ociosa. Acá, como yo tenía una capacidad de hacer 252 y solamente demandaron 200, yo tengo 52 de capacidad ociosa, que los operarios estuvieron al vicio. En este otro caso, me faltaron 48 porque me demandaron 300 y yo pude armar o ensamblar 252. Bueno, y así se hace hasta el final. Obtendremos un desvío, un promedio. Bueno, acá tengo cantidad de veces que demanda insatisfecha, cantidad de veces de capacidad ociosa, porcentaje de cada uno. Ahora, acá representamos 50. ¿Cómo uno hace? Y si yo pongo la tecla F9, ¿sí? Es una nueva corrida, una nueva experimentación. Fíjense que cada vez que hago F9, ¿sí? Van cambiando los valores. Y tendré que ir analizando cada una de esas. Bueno, algo así como esto es que ustedes van a tener, ¿sí? Después ya verán cómo construirlo, pero bueno, esto lo quería mostrar así rápidamente. Bueno, no quiero cansarlos más, no sé si tienen consultas, quieren comentar algo, preguntar algo. Bueno, acá me sobran 25, no sé si debe ser que no vi el chat, pero debe ser que iban diciendo cuando iba haciendo los cálculos o algo. ¿Sí? ¿Está? Bueno, los escucho, chicos. Si no hay más. Mira, en cuanto a la simulación existen otros sistemas, pero básicamente en lo que es simulación por computadoras, creo que el que se popularizó y ya casi no hay más que, bueno, en la bibliografía no aparecen muchos otros, no prácticamente todos se basan en Monte Carlo. Pero los sistemas más específicos, los grandes proyectos, utilizan sus formas propias de simular. ¿Sí? Nosotros nos basamos en la bibliografía orientada hacia nuestra área. Creo que toda está basada en simulación de Monte Carlo. Sí, así es, Denise. Bueno, chicos, no sé más. Corto la grabación, ¿cierto? Así no se hace tan larga. Tengo que dejar de compartir.